¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? En esta ocasión os traigo un vídeo de cómo configurar un Mac desde cero. ¿Os han regalado un Mac últimamente? ¿Los reyes han sido buenos? Pues no os perdáis este vídeo de cómo configurar un Mac paso a paso. Venga, vamos allá. Bueno, pues una vez tenemos ya nuestra flamante máquina en casa, ya sea cualquier tipo de Mac, un iMac o un MacBook o cualquier dispositivo de Apple, portátil o de mesa, bueno, pues una vez damos al botón mágico de encendido, lo primero que nos solicita es si tenemos una ID de Apple o creamos una nueva. A ver, este paso se puede obviar, como veis, podemos dar al botón no iniciar sesión y arrancamos directamente también el equipo. Yo te recomiendo que crees una cuenta de iCloud o una cuenta de una ID de Apple, porque ahí es donde luego vas a poder comprar aplicaciones y vas a poder comprar y tener todo instalado en la nube. O sea, imagínate que tienes dos ordenadores, uno en casa y otro en la oficina, y resulta que tienes, bueno, pues la misma ID de Apple en ambos sitios. Entonces, la ID de Apple te guarda lo que es la agenda, el calendario, los eventos y toda una clase de documentos que es muy interesante tenerlos en diferentes sitios a la vez. Le voy a dar al botón de que no iniciar una sesión ahora mismo, ¿vale? En esta siguiente pantalla que te sale, lo que te quiere decir el Mac es si quieres compartir la información en caso de error con distribuidores y con el propio Apple. Esto es importante señalarlo, a mí me parece importante porque si hay un error en una aplicación, te va a permitir que Apple sepa que ha tenido un error y va a poder solucionarlo en las siguientes versiones. Entonces es importante, a mí me gusta siempre señalarlo. En la siguiente pantalla te va a aparecer si quieres activar o desactivar Siri en el ordenador. Antiguamente solamente estaba para el iPhone y para el iPad, y ahora ya por fin lo tenemos también en el ordenador, pudiéndole decir órdenes y dictar cosas al Mac. Es muy importante, a mí me gusta, yo lo activo siempre, ¿vale? Y como veis ya estamos dentro del escritorio y se abre tal como lo estáis viendo. Bien, pues vamos a continuar el proceso que yo hago. A ver, como yo llevo ya muchos años configurando los Mac para la gente, y para mí, para todas las sesiones que hago, los ordenadores que pasan por mi mano, me gusta hacer más o menos, bueno, son entre manías y cosas útiles. Por ejemplo, bueno, pues como veis, todos habréis visto a lo mejor en un Mac que la barra esta pues se va agrandando cuando pasas y demás. Además hay muchas cosas de serie que las han dejado muy en el aire. Por ejemplo, si yo creo una carpeta, como veis, mira, ahora botón de la derecha en el ratón no tengo ratón, le doy el botón de la derecha y no existe. Entonces hay montones de cosas que se pueden hacer para facilitar el trabajo y para que todo vaya muy fluido y muy bien. Entonces vamos por partes. Vamos a ver, lo primero es el panel de control. Vamos a ver, mirad. A mí me gusta este panel de control, que no sé por qué lo ponen aquí, me gusta moverlo a donde está la carita esta que se le llama Finder. La carita, digamos que es el home, ¿no? Es como el principio, es como en Windows tener, bueno, pues las carpetas, los archivos, como veis, sale una carpeta para poder trabajar con ella. No se suele utilizar mucho, pero bueno, se mantiene ahí, que te da un poco de alegría tener que, sabes que estás en un Mac porque tienes ahí el Finder, ¿vale? Bien. El Siri, por ejemplo, no es que sea muy útil para tenerla, por ejemplo, en esta barra. Cuando queremos eliminar algo de la barra, pues directamente la levantamos para arriba y ¡pam!, desaparece, ¿vale? Entonces así hacemos. Esto se llama Launcher, que cuando le das salen las aplicaciones que tienes y está bien dejarlo así, es muy interesante. Es lo mismo que irte a la carpeta aplicaciones. Entonces el Launcher está bastante bien, es muy visual
y está bonito. Tenemos aquí el Safari, que es nuestro navegador que viene de serie con Mac, y de momento lo vamos a dejar aquí para que veáis. Luego me gusta instalar el Chrome, que es de Google, pero está bien tener los dos. A mí me gusta porque trabajo con los dos a la vez, de diferentes maneras. Tenemos el correo electrónico, que habrá que configurar una cuenta de correo electrónico. La agenda, que yo sí la dejo siempre porque tienes los contactos de todas las clases del iPhone y demás, y el calendario para anotar todas las cosas de calendario. Bien, vamos a ver todas las anotaciones. Tenemos aquí notas, que estas notas tipo POSIT, la verdad, no se utilizan mucho, yo no las suelo utilizar. Y los recordatorios no es una aplicación que suela utilizar a menudo, entonces también la quito. Mapas, si quiero ver un mapa siempre lo voy a ver en la carpeta aplicaciones, pero no todo el día estoy viendo mapas, entonces bueno, pues también utilizo el Google Maps, que también es otra opción, ¿vale? Lo de las fotos lo suelo dejar aquí, los mensajes no los suelo utilizar en el ordenador, más bien es si acaso en el iPhone. Y el FaceTime, si quiero hacer una videollamada, pues me voy a la carpeta, de forma que al final me vaya quedando con las cosas que utilizo de día a día tranquilamente, ¿vale? Como veis aquí tenemos el Page, el Numbers y tenemos el Keynote, que son la suite de Office, digámoslo así. Como Office tiene Microsoft, pues este tiene estas tres herramientas, que es, pues aquí tenéis como si fuera el Page es el Word, el Numbers es el Excel y el Keynote es el PowerPoint. Entonces cada uno, y gratis con el Mac, ya tenemos las herramientas necesarias sin tener que estar comprando una suite o complicándonos la vida comprando un Office. Entonces, como veis, aquí viene gratuitamente y sin limitaciones directamente ya esta suite. El iTunes es el gestor de música, donde tenemos la música y donde conectamos el iPhone y los dispositivos, también es interesante tenerlo por aquí. Los libros se puede leer en un iPad y demás, pero yo en un Mac no lo leo, los quito. Y aquí está la Apple Store, que es interesante para ir comprando cosas, pero que también la tenemos en aplicaciones, no todos los días estoy comprando, ¿vale? Actualmente este es el QuickTime, suele estar guardado en aplicaciones, pero estamos grabando el vídeo con QuickTime. Entonces, como veis, podemos grabar la pantalla de todo lo que hacemos con un programa que ya viene de serie y encima es el reproductor de vídeos. Eso sí, no lee los DivX, entonces casi la gran mayoría de las películas que vemos, que traemos de internet, de estas que nos gustan, que son comerciales, pues tipo películas de cine, no se van a poder ver con esto. Para eso necesitamos otro programa que nos vamos a descargar, que es gratuito, ¿vale? Pero no nos adelantamos, vamos a continuar. Ya tenemos hecho la limpieza a lo que es la barra de aquí, que como veis ya la tenemos. Ahora hay conceptos muy importantes. Lo primero que tenemos que hacer es, como veis, es saber que, por ejemplo, aquí veis que la pantalla está todo muy limpia, pero ¿cómo accedemos al disco duro? Pues mirad, si pinchamos en el escritorio normal, aquí nos sale Finder, el Finder, ¿vale? Que mi inglés no es muy bueno. En Finder le vamos a dar a preferencias, ¿veis? Y ahora en preferencias vamos a activar esta primera, disco duro. Como veis, ya aparece aquí el disco duro, que es Macintosh HD, ¿vale? Entonces ya este de momento lo vamos a cerrar porque luego vamos a configurar mucho más cosas con él. Bien, vamos a ver. Vamos a ir a configurar todo el Mac para que quede perfecto paso a paso. Ya hemos quitado las herramientas que no utilizamos y ahora vamos a hacer una configuración más chula. Veréis. Vamos a dar a la rueda dentada. Y aquí, como veis, vamos a ir prácticamente paso a paso, ¿vale? A mí lo primero que me gusta hacer es que el ratón me parece demasiado pequeño dependiendo de la resolución de tu Mac. Pero en principio, a mí lo que me gusta es hacer el ratón, el puntero del ratón un poco más grande. Entonces me voy a ir a accesibilidad y dentro de accesibilidad me voy a ir a pantalla. Como veis en pantalla, lo que tengo que hacer es venirme hacia aquí y subir un poquito, ¿veis? El ratón. Ya le tengo el cursor del ratón, ya es más grande, ¿vale? Perfecto. Bien, ahora que ya tenemos esta pequeña opción hecha, luego pasaremos otra vez también por allí, pero es que quiero ir paso a paso. El primer paso es el siguiente, mirad. Vamos a tocar primero el ratón.
En este caso yo tengo un Mic Mouse que viene con el Mac, con un iMac, entonces lo primero que quiero hacer es deciros un par de cosas, y es la dirección de desplazamiento esta viene mal, o sea, es mejor quitarla para que cuando tú le das al botón de la rueda te simule realmente, como ves, te simule realmente que estás bajando y subiendo como cuando lo haces con la rueda de un ratón tradicional. A partir de ahora ya funciona perfectamente. Luego, el clic secundario del ratón que viste es que mira, yo le estoy dando al botón de la derecha y no pasa nada. Bueno, pues ahora ya, en el momento que lo activo, ya veis, ya me sale el menú contextual, que es súper importante. Veréis luego por qué. Bien, entonces yo ya tengo aquí organizado en el ratón también las cosas más importantes que hay. En general, como veis en mis últimos vídeos que estoy haciendo, se pone la barra esta, digamos, negro con las letras blancas y cambia la tonalidad. Es como más agradable visualmente a la hora de trabajar, que es pinchando aquí, ¿veis? Ya cambia. Pero como digamos que esto no es lo normal en un Mac, os lo voy a dejar como está para que veáis cómo se queda el Mac tal cual, ¿vale? Podéis elegir también cambiar, estos son cosas de cambios para hacerlo en azul o en violeta o verde o demás, la tonalidad que le queramos dar a todos estos botoncillos que vienen por aquí. Esto de aquí de la barra, esto es lo siguiente, mira, si yo abro una ventana, que ahora como ya tenemos el disco duro ya podemos hacerlo, vamos a verlo en la ventana para que veáis qué está ocurriendo cuando pinchamos los cambios. Esto veis que vienen aquí un montón de opciones y que tienen además un montón de carpetas y demás que son muy útiles. Bien, si visualmente necesitas que sea más grande, le damos a grande y agrandamos los iconos y la forma de trabajar. Yo trabajo así porque es más fácil, es más intuitivo y se ve mucho mejor, ¿vale? Bien, en esta en esta pestaña ya no suelo tocar nada más, solamente he hecho lo de agrandar y si queréis poner aquí lo de usar las barras en oscuro, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Volvemos al menú principal y tenemos ahora el escritorio y el salvapantallas. Este, como veis, es para cambiar los fondos y para que el salvapantallas, elegir el salvapantallas que queramos, ¿vale? O sea, no tiene más que decir. Vamos a pasar este un poco rápido. Este de aquí es importante porque es lo que os decía, en el dock, como veis, no se mueve nada, no se agranda y eso se hace con el efecto Aladino. Entonces nosotros primero ajustamos el efecto Aladino, ¿veis? Y ya parece un Mac como los que sueles ver normalmente. Perfecto. Podemos hacer lo grande que queramos dependiendo de las aplicaciones que tengamos o depende de lo que nos guste. Podemos agrandar, quitar o poner cosas, ¿vale? De agrandar lo que es la barra. Y también, si veis que os agobia un poco, también se puede ocultar. Mirad, se oculta, tenéis la pantalla completa y cuando bajamos aparece directamente el menú. Es como lo suelo tener yo para no tener siempre las herramientas aquí debajo, ¿vale? Esto es opcional, lo podéis hacer como queráis, lo voy a dejar abierto para que se vea, ¿vale? En este apartado, a ver, suelo hacer lo de minimizar la ventana en el icono en aplicación. ¿De qué significa eso? Pues por ejemplo, si abrimos una aplicación como por ejemplo en este caso Safari, ¿vale? Lo que ocurre es que si nosotros bajamos la ventana de Safari, se nos queda aquí en la barra y nos va ocupando espacios en la barra. ¿Y qué ocurre si hacemos este cambio? Veréis, si nosotros aquí le decimos que se minimice la ventana en su propio icono, cuando nosotros bajamos, como dice bien la palabra, se queda guardado aquí, de forma que no nos está ocupando. En cada aplicación puede tener diferentes ventanas. ¿Cómo sabemos que algo está iniciado o no? Porque tiene un puntito, un leve puntito en la parte de abajo. Eso nos dice que, por ejemplo, Mail está apagado, pero Safari ahora mismo está encendido, lo tiene. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la carpeta y tengo más de una, o sea, la ventana y tengo más de una, pues nada, pues yo puedo directamente tener diferentes. Cuando pinchas aquí te va a dar diferentes opciones para arrancar una u otra, ¿vale? Eso es lo que significa esa opción. Y de aquí realmente tampoco tocamos nada más. Mission Control. Mission Control es una opción muy buena en la cual nosotros podemos coger y decirle que en cada esquina, ¿vale? En las esquinas, tengamos esquinas activas o no. Por ejemplo, a mí en esta
me gusta poner siempre la pantalla en reposo. Cuando activas esta opción, ¿vale? En el momento que te vas a la esquina, el ordenador se pone en reposo. No lo voy a hacer porque se para el vídeo, pero es muy interesante porque si yo sé que me voy a marchar porque me voy a tomar un café, me echo a la esquina el ratón y automáticamente la pantalla se oscurece y se queda en reposo la pantalla, pero el ordenador sigue funcionando. Entonces me viene muy bien para que no tenga que estar ahí gastando a lo tonto, ¿vale? Otra de las cosas que suelo hacer yo es que aquí en la esquina, yo aquí le pongo la opción Mission Control. ¿Qué significa Mission Control? Pues que yo puedo tener diferentes pantallas, puedo estar trabajando en 6 o 7 pantallas a la vez. Entonces tampoco lo puedo hacer porque mientras grabo con QuickTime no me deja hacer todos esos barridos de pantalla tan bonitos. Pero os recomiendo que lo hagáis y que probéis cómo se hace añadiendo más escritorios y teniendo diferentes. Es muy útil, por ejemplo, si estáis trabajando con diferentes cosas a la vez. Imaginaros que estáis con el Photoshop en una ventana, con el Word en otra, con un juego en otra y resulta que viene el jefe y tenéis que cambiar rápidamente de pantalla. Pues bueno, por decirlo de alguna manera, con un barrido de 2 dedos en el ratón, automáticamente cambiaríamos o pincharíamos en la esquina y nos iríamos al escritorio que queramos, ¿vale? O sea que podéis estar trabajando, es como si estuvierais trabajando con diferentes ordenadores a la vez. Es alucinante, ¿vale? Y no suelo agobiar más las esquinas para no estar todo el rato saltando de una cosa a otra, ¿vale? Siguiente paso. Lenguaje e idioma, esto es por si queremos cambiar el teclado de otro idioma o tener el Mac en otro idioma. En seguridad, quitar el candadito y en un momento dado, si no os deja instalar alguna aplicación que es de terceros, es aquí donde vamos a tener que aceptarlo, porque si no, no nos va a dejar cuando decimos de instalar una aplicación que no sea realmente verificada 100% por Apple, ¿vale? Sportlife es el buscador, que es el que tenemos aquí en la barra, no lo solemos tocar nada aquí, a no ser que no queramos que busque en internet, que simplemente busque en zona local, ¿vale? Notificaciones tampoco se toca nada. En pantalla, aquí como veis, para hacer los vídeos lo tengo en esta resolución, pero podemos poner la resolución que nos permita el Mac. En este caso es un iMac de 27 pulgadas, entonces para que los vídeos se vean bien hace falta ponerlo a la mínima resolución, porque es un 5K. Vale, vamos. El economizador lo que hace es que si tienes sobre todo un portátil o algo que gasta más batería, pero bueno, en un Mac de mesa tampoco es muy importante, pero bueno, el caso es que a los 5 minutos en este caso está programado para que la pantalla se apague, ¿vale? Yo lógicamente el salvapantalla lo tendría que poner a 2 minutos o 1 minuto y aquí tenemos que se apague la pantalla a 5, ¿vale? Yo a mí no me gusta que se pongan los discos duros en reposo, entonces en el iMac esto está desactivado, pero normalmente en los portátiles viene claro, para que no gaste batería, viene activado, ¿vale? El trackpad, si no utilizas ratón, pues es para cuando tienes el portátil o tienes un trackpad externo, pues poder configurarlo. En impresoras, más adelante se pueden añadir impresoras. En sonido tampoco suelo tocar nada. Disco de arranque es por si instalamos más de un sistema operativo, como podría ser un Windows, que también se puede instalar y decir cuál quieres que arranque, si Mac o Windows cuando enciendes el iMac, ¿vale? Bien, iCloud es donde configuramos si tienes cuenta en iCloud. Aquí metes el ID de iCloud y demás, igual que las cuentas de internet. En las cuentas de internet, si tienes iCloud funcionando bien y tienes 2 ordenadores o diferentes dispositivos de Apple, tú puedes tener una cuenta de correo en todos los ordenadores. La App Store es por lo siguiente, tú puedes tener una ID de Apple donde tenemos la agenda, los calendarios y demás, todo anotado y sincronizado con un iPhone, con una misma ID de Apple, y además buscar tu iPhone por si se pierde, ¿vale? Pero puedes tener una, digamos, cuenta de compras totalmente diferente. Por ejemplo, yo como llevo muchísimos años en esto, casi compraba en Catwin antes de que existiera Apple aquí en Madrid, hace un montón de años, y yo tenía por un lado mi ID de Apple y luego tengo mi cuenta de compras por otro lado. Entonces yo puedo, por ejemplo,
pasarle mi cuenta de compras a mis hijos y a demás dispositivos, o sea, como tenerlo en plan familiar o por ejemplo con un hermano, con un amigo, y compartir, digamos, las compras con un amigo porque tenemos la misma ID de compras, es diferente, ¿vale? Bien, en red no tocamos nada, en Bluetooth tampoco, extensiones tampoco, vamos a ver nada hoy, compartir tampoco, y aquí tenemos usuarios. ¿Qué son los usuarios? Bueno, pues como veis en usuarios, lo de los usuarios está muy bien porque si tú tienes un ordenador familiar, puedes tener a cada componente de la familia con su propia sesión totalmente diferente y no influye una a la otra. Por ejemplo, yo acabo de crear esta sesión tutorial, lo acaba de crear para hacer todos estos vídeos, pero si yo pinchara aquí en tutorial podría saltar a diferentes sesiones y a las diferentes bueno, pues sesiones, empleados, familia, pues uno para el niño, y darle además el rol adecuado a cada uno. Unos administradores, otro con la protección de los niños, otro que no pueda hacer cambios en el sistema y así, ¿vale? ¿Ves? Aquí podemos activar el control parental para diferentes usuarios y demás y configurarlo, configurar Siri si tenemos que configurar algo, pero no se toca nada tampoco. Fecha y hora, pues si quisiéramos cambiarla, él se pone automáticamente sola por internet. El time matching, esto es para hacer copias de seguridad, sobre todo si tenemos un disco duro externo, ¿vale? De hecho se trabaja así, tú enchufas un disco duro externo, te vas en la máquina del tiempo y puedes estar yendo a diferentes copias de seguridad que se están haciendo automáticamente en segundo plano, de forma que si tú incluso ahora mismo te compras un Mac nuevo, puedes llevar tu disco duro externo y directamente clonar tu ordenador con una copia del Time Capsule. O sea, esto es como para copiar una llave. Pues si tienes una copia de Time Capsule, puedes copiar el Mac totalmente, exactamente como lo tienes en el momento que lo hayas hecho la copia. O sea, es alucinante. Y en accesibilidad es lo que yo os he comentado de hacerlo del ratón. Y otra de las cosas importantes que siempre hago yo es activar el zoom, porque el zoom para mí es muy importante para poder llegar a diferentes sitios, ver opciones, letras pequeñas y demás. Entonces yo activo aquí todo esto con las teclas y también con la opción de grabación de QuickTime que estoy haciendo. No se puede hacer el zoom, pero mantienes pulsada una tecla mientras le das a la rueda del ratón y harías un zoom a la zona donde tú quieras. Es alucinante. A mí me gusta. Vale, vamos a más. ¿Qué más nos falta? Pues yo creo que aquí en lo que es la zona del panel de control de aquí ya lo hemos hecho todo. Ahora vamos a otro pequeño detalle y es que si yo por ejemplo creo una carpeta, ahora que le puedo dar al botón de la derecha, puedo hacer una nueva carpeta aquí, ¿veis? Se me quedan aquí las cosas, las opciones, mira, otra nueva carpeta y otra nueva carpeta, ¿vale? Puedo tener también accesos directos como en Windows, ¿vale? ¿Cómo se hace un acceso directo? Es muy sencillo. Mirad, ahora lo vamos a ver. Si vamos a ir a una aplicaciones, por ejemplo, abrimos, nos vamos a aplicaciones, queremos un acceso directo, antes tenía yo uno hecho, mira, Vector Lens, que es una lupa también. Si le doy al botón de la derecha, crear alias, ¿veis? Se ha creado un alias y yo puedo coger el alias y tirarlo tranquilamente donde yo quiera. ¿Vale? Perfecto. Y tenerlo todo esto desordenado no me gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si le damos al botón de la derecha en el escritorio y le decimos mostrar opciones de visualización, ¿vale? Esto solo afecta al escritorio, ¿vale? Hay que poner por clase. Y él automáticamente, dependiendo de la clase que es, si es un tipo de archivo u otro, por ejemplo, unidades, aplicaciones, como veis, accesos directos, carpetas, archivos, te los va a ir poniendo él automáticamente. Aquí podemos cambiar la distancia que hay entre iconos y lo grande y pequeño y el texto también. O sea, como veis aquí podemos cambiar todo. De momento yo no voy a cambiar nada, pero que sepáis que se pueden cambiar, como veis, el tipo de letra para hacerla más grande, dependiendo de las necesidades de cada persona, ¿vale? Esto estaría perfecto. Vamos a hacer exactamente lo mismo con una carpeta, porque ahora veréis que hay un problema y es que si yo, por ejemplo, ahora cojo estas carpetas y las arrastro dentro, me pasa exactamente igual. Es una pena.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo esto lo configuro de la siguiente manera. Le doy al botón de la derecha, le doy también a mostrar opciones de visualización. Es lo mismo que antes, pero ¿veis? Ahora cambia porque hay un montón de cosas más. Ahora resulta que tenemos nada y nada. Bien, pues este siempre tiene que ser por nombre, porque si lo ponemos por clase como antes, os va a pasar una cosa que vais a ver ahora, verás. Si ponéis clase, te lo divide de unas formas muy extrañas, como por líneas. Entonces, lo mejor es ponerlo aquí siempre por nombre y el segundo por clase. Ahí está. De forma que si tenemos diferentes tipos de archivo, pues puede ser como siempre hay archivos de texto, pues te lo va a poner todo ordenado y bien. Ahora, ¿cómo me gusta a mí también? A mí me gusta ponerlo así. Y es el hecho de que el texto esté a la derecha nos viene muy bien porque se leen más caracteres que si está puesto así. Si se pone abajo, nos corta los títulos, pero si está normalmente a la derecha y tiene espacio suficiente, y si no, para eso está esta retícula, para hacer más separación entre carpetas, entre columnas, es como si lo hiciéramos en columnas pero visuales, así de grandes, de forma que nos viene genial, ¿vale? Y esto lo único que nos queda darle aquí es a usar por omisión. De esa manera vamos a ver que todas las carpetas que vayamos abriendo a partir de ahora se abren todas por igual, ¿vale? Bien, pues como veis ya tenemos configurada la barra, ya tenemos configurados los espacios de trabajo para que nos queden bien y ahora nos queda otra herramienta fundamental también que a mí me gusta muchísimo y es organizar. Por ejemplo, si yo quiero ir a aplicaciones, aquí no tengo la carpeta aplicaciones, solo tengo la carpeta descargas y se ve un poquito extraña. Ahora os voy a enseñar qué significa esto. Cuando le damos al pinchito se nos abre la carpeta descargas. Ahora, como veis, aquí está puesto en este tipo de vista, pero yo me gusta verlo en este tipo de vista. Bien, vamos a ver, voy a copiar esto para que lo veáis, lo voy a copiar, le damos aquí y ya lo tenemos copiado, ¿vale? Como veis ahora, si pinchamos en la carpeta, nos sale en forma de abanico. Para eso, yo no me gusta mucho trabajar en esta forma de abanico porque se suele trabajar con muchos archivos y eso queda un poquito mal. Nosotros lo que hacemos es ponerlo primero en forma retícula, ¿ves? Que ya se ve en cuadrado, le puedo dar aquí para abrir la carpeta, ¿bien? Y otra de las cosas que siempre cambio es yo quiero verlo en modo carpeta, porque cada vez que echo aquí modo carpeta es para que se me vea el logo que es la carpeta descargas, porque si no, cada vez que tiro, por ejemplo, si echo una imagen, sale una miniatura de la imagen aquí, al final tienes un melé de carpetas aquí que no sabes ni lo que tienes. Entonces, ya configurado así es más sencillo, ¿vale? Ahora vamos a hacer la carpeta aplicaciones de aquí y con mucho cuidadito la vamos a alojar así. ¿Veis? La soltamos aquí. Bien, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Pues aquí tenemos directamente la carpeta aplicaciones, pero veis, si le damos, en este caso él ha determinado que lo haga en retícula, ¿vale? Pero hay que forzarlo. Y esto es lo que os comentaba yo antes de por qué no me gusta, porque por ejemplo, si hay dentro contenido, él coge el primer icono y te pone el icono aquí, y a mí eso no me gusta. Me gusta darle al botón de la derecha, decirlo que lo quiero en carpetas, ya vimos la A de aplicaciones, y luego también lo quiero forzarlo para que siempre salga en retícula. Eso es lo que tengo que hacer con las carpetas que tengo aquí, siempre desde esta barrita para la derecha. De la barrita para la derecha se pueden organizar las carpetas y los accesos directos que queramos, y estos son los que salen directos del sistema, al no ser que queramos que se mantengan. Imaginaros, yo el QuickTime lo he arrancado ahora mismo para poder hacer el vídeo que estáis viendo, pero si pinchamos en el... Imaginaros que yo si lo quito, si apago, él desaparece de la barra, pero yo lo quiero tener siempre aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues forzar que se quede en la barra, y es pinchando en el botón de la derecha y en opciones le vamos a decir en opciones que se mantenga en el dock. Con esa opción, aunque yo apagara el QuickTime, se me iría el puntito de aquí abajo, pero el QuickTime siempre se me queda ahí funcionando. O sea, lo que más utilicéis lo podéis dejar en la barra fijo, ¿vale? Estos ya de aquí están fijos. Cuando están aquí y están apagados es porque ya se han fijado automáticamente. Ya habéis visto que con darle al botón de la derecha y quitarlos del dock o arrastrarlos para arriba, se desaparecen, se desvanecen, ¿vale? Bien,
Ya tenemos, como veis, aquí tenemos todas las aplicaciones, que aquí veis que hay más de las que vienen de serie, pero porque estoy compartiendo la sesión del ordenador. Entonces, eso también está muy bien. Imaginaros, si yo instalo el Office o el Photoshop o el Emule, bueno, aquí se llama Emule, cualquier aplicación que cargues en una sesión, en la sesión administrador, ¿vale? También se van a instalar en todas las sesiones del ordenador. Entonces está muy bien, pero en cada una va a funcionar como si fuera única. Yo os recomiendo que instaléis el Office de Microsoft porque así podéis compatibilizar pues todos los programas que hay del Excel, el Word, el PowerPoint, como veis, existen en Mac para que lo veáis. Y además asombra la calidad que tienen para encima que son de la competencia. Yo os recomiendo que utilicéis el Microsoft Office 2011 porque aunque es más antiguo y hay ahora unos más modernos, yo he probado el moderno pagando de pago, lógicamente, y no me ha gustado nada. Hemos comprado licencias y la verdad daba más problemas que este. Este está súper bien. El 2011 funciona fenomenalmente en Mac, en todas las versiones. Como veis, estamos en la última versión de Mac, el Hit Sierra, y está funcionando perfecto, ¿vale? Bueno, vamos a por más cosas. Bien, vamos a tocar un aspecto que es muy interesante y es la productividad en esta barra. Esta barra de aquí que sale cada vez que abrimos una ventana y sale esta barra siempre en todas de ellas, podemos optimizar estas ventanas para que sean más útiles. Por ejemplo, ¿cómo? Si nos vamos al Finder y, bueno, si no sale Finder aquí, pincháis en el escritorio, le dais a Finder y le dais otra vez a Preferencias, que ya hemos estado antes aquí. Veréis. Aquí hemos activado lo del disco duro, que como veis aparece y desaparece el disco duro. Bien, vale, pues ahora esto tiene pestañas y vamos a seguir con las pestañas. Aquí tenemos lo que son las etiquetas por si queremos cambiar etiquetas de colores para organizar cosas. Yo, te soy sincero, no las utilizo. De hecho, las vamos a quitar ahora porque esta barra es muy importante ahora. Mirad, voy a poner esto aquí y vamos a poner aquí. Lo que yo tengo aquí es lo que yo puedo quitar y poner de aquí. Entonces, el AirDrops es una, digamos, una especie de Bluetooth único de Apple, que puedes intercambiar cosas de una aplicación a otra. Hay gente que lo utiliza mucho y gente, yo por ejemplo, prácticamente no lo uso porque sincronizo el teléfono pinchándolo con el cable en iTunes. Entonces, no me interesa demasiado. Esto de recientes es una tontería, esto de recientes no me gusta. Luego iCloud Drive, si tienes activado esto, es como un Dropbox, pero yo tampoco lo utilizo, lo quito. Las aplicaciones sí las puedes dejar aquí, aunque las tenemos abajo. El escritorio sí, es súper importante tener aquí el escritorio porque casi todo lo tiramos al escritorio. Y luego documentos también lo podemos dejar en la carpeta documentos, ¿vale? Descargas también es importante dejarlo en la barra, que como veis se va quedando aquí. ¿Y qué más tenemos que activar? Pues muy importante, la casita, en este caso es el nombre de usuario. Si eres Pepe, aquí pone Pepe. Depende de lo que hayas puesto antes al iniciar la sesión. Bien, la casita es muy importante porque si os fijáis ya vamos completando todas las cosas que se necesitan aquí. Aplicaciones, tal. Entonces, esto a su vez se puede ordenar, que hay que ordenarlo, ¿ves? Porque tenemos escritorio, lo que tenemos en el escritorio, aplicaciones, bien, documentos, lo que haya en documentos, descargas, lo que hayamos descargado, bien, y aquí tenemos todo en general. Si nosotros, por ejemplo, ahora, imaginaros, queremos la carpeta documentos aquí, como hemos hecho antes, pues ahora sí que tenemos que coger la carpeta documentos, meterla aquí abajo, que suelo hacerlo, botón de la derecha, acordaros en retícula y que siempre se vea la carpeta. ¿Ves? La misma opción para las tres carpetas y nos quedan aquí tan bonitas. Bien, pues ya tenemos las carpetas perfectamente organizadas. Así podemos darle, ¿veis? Para poder ir a la carpeta descargas y poder ir a cualquier acceso desde cualquier sitio, de forma que te sea muy fácil, ¿vale? Estas opciones las pone de serie, pues de discos remotos. Imaginaros que ahora mismo, por lo que sea, enganchamos una USB o ponemos un CD o cualquier cosa y van saliendo automáticamente. Ahora, ¿qué hacemos más? Pues quitar las etiquetas. Yo las etiquetas las elimino de aquí.
Ahora sí que queda esto limpio para trabajar. Tengo lo que necesito, los accesos directos más rápidos, ¿veis? En la barra esta de aquí. Así me gusta trabajar súper bien. Porque tenemos que vamos al escritorio y luego viene el instalar programas como el Dropbox o el Google Drive, el G Drive, que ahora se llama copia de seguridad de Google, que la han cambiado. Sí, han sido muy listos. Gracias, Google, por cambiarme por ese fenomenal nombre tan preciso. Vale, pues aquí podemos instalar luego, según se van instalando esas nubes, pues vamos teniendo aquí las nubes para poder acceder a diferentes sistemas. Bien, pues en este caso nada más, porque aquí no suelo tocar nada tampoco y digamos que en esta opción del Finder hemos terminado. ¿Qué más podemos hacer con las ventanas para que nos sean más útiles? Pues, por ejemplo, ver dónde estamos y ver más opciones. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues en visualización. En visualización tenemos mostrar para la ruta. Aquí sí, porque veis, esta de aquí abajo me acaba de poner en todas las ventanas, me pone esto de forma que yo en un momento dado puedo saltar más para atrás dentro del disco duro de Mac y viene muy bien. También en visualización podemos hacer más cosas. Si es barra de estado, ¿vale? También la suelo utilizar, ¿vale? Ya no es tan minimalista como veis la barra, pero es más útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí hay momentos que hay muchos iconos o menos y yo puedo establecer desde aquí este pequeño comando y aquí me va diciendo incluso cuántos objetos hay en cada carpeta y me da una serie de indicaciones que a mí me encantan. Entonces, como veis, hemos añadido esta y esta barra en un momento. Tenemos una ventana súper útil porque tenemos lo que necesitamos. Aquí, como veis, podemos trabajar esto fenomenal. Bueno, pues yo creo que esto en cuanto a configuración del Mac ya lo tenemos. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues instalar cosas, aplicaciones. Instalar aplicaciones que son básicas para el ordenador, para tener un Mac perfecto. Y bueno, por lo demás, creo que en este caso ya he terminado de configurar bueno, pues el tema del Mac. Así es como yo dejo las instalaciones de Mac listas para que cualquier usuario pues tenga ya su seguridad, las ventanas, las configuraciones de todo, como veis. Y es el primer paso que hago yo cada vez que cojo un Mac reciente, ¿vale? Es un proceso un poquito largo, es un vídeo un poco largo, pero lo recomiendo 100% todo lo que hemos hecho. Bueno, chicos, espero que os guste, dejadme un like y espero que esto, pues eso, sobre todo a mis amigos, que os pongáis con el vídeo, en vez de que me traigáis el Mac, por favor, poneros con el vídeo, paso a paso en casita y lo vais haciendo, ¿vale? Venga, chicos, un abrazo a todos, un saludo, adiós. La Kelly, ¿cómo he podido yo? Venga, esto lo borro. ¿Vale? Si en este momento... Bueno, voy a repetir todo este paso otra vez. Madre mía, vaya vídeo. Vaya vídeo más largo, madre mía. Bueno, si hacemos esto de aquí, nos sale de esta manera. Así no hay forma, ¿eh? Así no hay forma. A ver, vamos a repetir. Vale.